Quiero dar un saludo a todas las personas que a esta hora nos acompañan en la tertulia China post-COVID-19 hacia un nuevo estatus internacional. Quiero agradecer al director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor Miguel Gómez, por esta iniciativa y adicionalmente por darnos la oportunidad de abordar este interesante tema. Además, quiero agradecer la presencia de nuestros panelistas, Tatiana Helves, Mercedes Andrés y del panelista Camilo de Felipe. Antes de iniciar, es conveniente presentarnos. Mi nombre es Eduardo Velosa, profesor asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, y una línea de trabajo que tengo aborda precisamente las relaciones entre Asia del Este, especialmente China, con América Latina. Yo voy a ejercer la función de moderador y quiero en ese sentido darles la palabra a nuestros panelistas para que se presenten ante las personas que nos están viendo en directo y por supuesto para los que nos van a ver posteriormente. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Helves. Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad Javeriana y a mi colega Camilo de Felipe por la invitación a este espacio que me parece oportuno y enriquecedor. Yo soy economista de formación, luego tengo una maestría en política internacional comparada de la Universidad de Southampton y estoy en estos momentos desarrollando mi doctorado en gobierno en la Universidad de Essex. Una de mis líneas de investigación ha sido economía política internacional. Específicamente he trabajado temas relacionados con economía internacional china y el desarrollo desde los años 80 en toda el área internacional. Adicionalmente, tengo otra línea que tiene que ver con estudios políticos comparativos y pues el día de hoy me integro a esta tertulia con algunas contribuciones en esta área. Mercedes, adelante. Bueno, estaba esperando. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada quería agradecer a la Universidad Javeriana, a Eduardo por la invitación y por tan interesante discusión. Bueno, Camilo, muchas gracias también por tenerme en cuenta. Y un placer, Tatiana, compartir este espacio con vos y poder conversar y aprender muchísimo de ustedes también. Bueno, yo soy argentina, vivo en China, en este momento estoy en Argentina por el COVID. Estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, después hice una maestría en relaciones y negociaciones internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hice mi doctorado en China en educación comparada, donde estudié procesos cooperativos, cooperación sur-sur educativa en América Latina, y ahora actualmente soy docente universitaria en China. Y investigadora también de temas relacionados, el vínculo entre China y América Latina, cooperación sur global, etc. Bueno, esa es mi presentación y un placer poder discutir con todos ustedes este tema y bueno, a ver qué sale del debate. Muy bien. Camilo, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Agradecimiento también a Eduardo, a la facultad por convocarnos otra vez en esta tertulia. Mi nombre es Camilo de Felipe, yo soy docente del Departamento de Ciencia Política de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Soy especialista en China, es mi área de estudio. En este momento estoy desarrollando mi doctorado en la East China Normal University en Shanghái y mi principal línea de investigación en este momento es el postestructuralismo, una mirada de las relaciones China-América Latina desde el postestructuralismo. Es un poco lo que estoy intentando, digamos, articular. He trabajado temas de institucionalismo principalmente. Pues agradecer también a Tatiana y a Mercedes por haber aceptado esta invitación.
creo que esto va a ser, pues, van a ser unas contribuciones bastante muy importantes, un debate muy nutrido. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Quisiera comenzar con una pequeña introducción. Y en esta introducción quiero citar supuestamente a Napoleón cuando decía que China es un gigante dormido, déjala acostada y durmiendo porque cuando se despierte hará temblar al mundo. Claro, esta cita o supuesta cita de Napoleón hacía referencia al gran imperio chino, aquel que había desbordado la imaginación de los europeos por siglos y que el Reino Unido en ese momento quería abrir al comercio, incluso por la fuerza. Ahora bien, desde ese momento, China vivió lo que en su historiografía señalan como el siglo de la vergüenza, que va desde la Primera Guerra del Opio hasta la Revolución de Octubre de 1949. A partir de allí, China ha tratado, en el ámbito doméstico y también en el internacional, de recuperar ese prestigio, ese estatus que tenía hasta mediados del siglo XIX. Este camino ha llevado a la República Popular por distintos caminos, ha utilizado distintos tipos de políticas, pero al despuntar el siglo XXI, sin lugar a dudas, se había convertido en un jugador muy importante en el sistema internacional. No solo por su crecimiento económico, sino también por el desarrollo de una política exterior que toma elementos de ese orden internacional westfaliano centrado en los estados, que toma elementos del orden liberal o supuestamente orden liberal que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial y se apalancó con el fin de la Guerra Fría, pero que también reniega de otros principios básicos de ese orden, especialmente en su plano político. Estoy hablando, por supuesto, de temas de derechos humanos, de democracia, de libertad de prensa, entre otros. En este contexto, mucha de la literatura académica sobre el orden internacional que se instauraría o permanecería en el siglo XXI no descarta a China como un actor protagónico, hasta el punto de señalar que la gran competencia desde este particular punto de vista se daría o se da entre Estados Unidos y China. Proyectos recientes o relativamente recientes como la iniciativa de la Franja y la Ruta, como el Banco de Inversión Asiático, como la Organización de Cooperación de Shanghái y su inversión en infraestructura y recursos naturales en África o en América Latina, son todos ejemplos que buscan posicionar a China como un líder de este nuevo como líder de un nuevo orden internacional que de acuerdo a las autoridades del Partido Comunista Chino será más democrático, más responsable con los estados más pobres, que buscará construir armonía entre los diferentes miembros de ese sistema. Es en este contexto que surge la crisis de la pandemia. Con cifras a hoy de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, tenemos alrededor de 8.400.000 contagios, de los cuales Estados Unidos aporta un poco más de 2 millones, Brasil se acerca al millón y Rusia 560.000 contagios como los tres primeros. En esto, China con 84.000 infectados, más o menos, está lejos de estas cifras que están manejando Estados Unidos, Brasil y Rusia. Desafortunadamente, las cifras de personas fallecidas siguen aumentando. La cuota más alta la aporta Estados Unidos con 118.000, Brasil con 46.000 y el Reino Unido con 42.000. Hay una distancia muy grande entre lo que nos aporta China a estos datos, donde aparecen como fallecidas a causa del virus 4.600 personas. Estos dos aspectos, la crisis de la pandemia y esta idea de la competencia o esta idea del surgimiento o resurgimiento de China, es lo que nos convoca el día de hoy. Y por eso quiero darles la palabra a nuestros invitados. Para eso, entonces, quisiera en un primer momento situarnos antes de la crisis, antes de enero de este año, cuando empieza la bola de nieve a crecer. Digan ustedes, qué sé yo, junio de 2019, hace un año, ¿cómo clasificarían a China en el sistema internacional, en la estructura jerárquica del sistema internacional? ¿Como una potencia, como una superpotencia, como una
potencia en ascenso. ¿Cuál sería ese término, ese concepto que de alguna manera nos daría luces para ubicar a China en algún lugar de ese espectro de las relaciones internacionales o del sistema internacional como un todo? ¿Quién se anima? Yo hago un comentario. No, bueno, Bueno, no, evidentemente la imagen de China en ascenso es real, está ocurriendo y de hecho lo podemos ver por la reacción de Estados Unidos también, ¿no? Todo esto de la guerra comercial, los problemas con el 5G, eh, la gente de Huawei presa en Canadá, la hija del dueño de Huawei, etcétera. Todo eso son señales de que China está subiendo, pero este ascenso de China no es un ascenso real en términos totales, sino que también hay un decaimiento de Estados Unidos como el hegemón, como el rol central en el mundo, creo yo. Y definitivamente se está creando un nuevo orden mundial en donde yo creo que ni China va a subir tanto ni Estados Unidos va a bajar tanto, sino que van a compartir ahí un cierto poder. Lo vemos con Donald Trump, su campaña para la presidencia, luchó contra el ascenso de China. De hecho, cuando yo recuerdo la reunión que hubo por el G20 en Buenos Aires, Argentina se reunió con Estados Unidos, el presidente Macri en aquel momento, con Donald Trump, y, y los voceros de la Casa Blanca salieron y dijeron que Argentina había acordado luchar contra el poder devastador de China, contra la actitud devastadora de China. Entonces, de alguna forma, marcando el terreno de, bueno, hay que alinearse detrás de uno o detrás de otro. Y en este sentido es que a mí me aparecen un montón de dudas, y yo sigo mucho a un economista argentino que se llama Ariel Flipak, no sé si lo conocen, que él dice justamente eso, porque dentro de todo este conflicto con la pandemia, el COVID-19, etcétera, parece que tenemos que ponernos necesariamente de un lado o del otro. O estamos con Estados Unidos o estamos con China. Entonces lo que dice Slipa que es ni con uno ni con otro. No confundamos el estar en contra de cómo está manejando Estados Unidos la pandemia, no nos pone necesariamente del lado de China, sino que tendríamos que adoptar una actitud intermedia quizá u otra actitud distinta, porque también por otro lado podemos hacer un montón de críticas a China sobre el manejo de la pandemia. Así que nada, me parece que eso es algo que hay que pensar. Nosotros como latinoamericanos podemos plantear cuál es nuestro lugar en todo este nuevo mundo, nuevo orden mundial que se está presentando. Y creo que todo lo que pase ahora con el manejo de la pandemia y con las soluciones o lo que pase en este año 2020 va a ser definitivo totalmente. Ok, muchas gracias, Mercedes. Tatiana o Camilo, ¿alguna posición al respecto? Pues yo lo vería como una potencia en ascenso. Desde el punto de vista económico, China no solamente logra posicionarse a nivel comercial, sino que desde el 2015 inicia un proceso de la internacionalización del yuan, que yo creo que ha sido fundamental en ese proceso de pasar de ser una potencia regional a ya un posicionamiento global. El hecho de que ya sea una de las monedas de referencia internacional dentro de la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional, genera un posicionamiento y pues será natural una reacción de los Estados Unidos frente a ese crecimiento y ese, digamos, desafío de uno de los tres elementos de un hegemón, que es
el poder económico ya de una referencia de moneda. Entonces, cuando China empieza de alguna manera a generar esa posición que ellos lo llaman como una internacionalización del yuan, porque creo que la posición de China siempre ha sido mostrarse no como una potencia, sino simplemente como que están dando pasos hacia un aumento en su relacionamiento con el mundo. Ellos nunca han tenido ni dentro de sus libros blancos ni dentro de su política exterior una posición donde quieran mostrarse o declararse abiertamente como una potencia. Yo creo que eso es algo importante, como ellos mismos se perciben y se muestran en el sistema internacional. Sin embargo, estos avances del yuan a mí me parecen fundamentales, que ya, digamos, esté rankeado en el 8º lugar como la moneda más importante en transacciones internacionales. La penetración del yuan en mercados como el británico me parece que es tan importante que va poco a poco desplazando el dólar. Entonces yo creo que desde el punto de vista económico ya empieza a verse un posicionamiento de su moneda, de su comercio, y luego ya, digamos, cuando empiezan a dar pasos en el sector tecnológico también vuelven a generar un desafío a Estados Unidos directamente. Entonces yo lo posicionaría desde el punto de vista económico como una potencia en ascenso. No sé, Camilo, ¿tú cómo lo ves? Yo, yo pienso que China ya es potencia, pero se está, digamos, consolidando, está como en la etapa más crítica, tal vez la más peligrosa, que es ya, digamos, entrar formalmente digamos, al club de potencias y lograr un poco esa aceptación. Pero yo creo que en todos los términos materiales y normativos ya es potencia. Yo creo que, es decir, si uno mira pues, a finales del año pasado, pues nosotros encontramos una China más consolidada materialmente, una China que ha sido capaz de provocar disrupciones sistémicas o estructurales, como lo quieran ver, y una potencia que, pues, digamos, ahora es más valiente en el sentido que es capaz de enfrentar, pues, a sus detractores, ¿no? Entonces, ocurre lo de Hong Kong, ocurre, pues, los problemas de Xinjiang con los uigures, y pues China sigue adelante con esto y pues sigue enfrentando las críticas. Xi Jinping directamente dice, bueno, es que lo de Xinjiang tocaba hacerlo. Entonces, digamos que tiene más confianza en sí misma, y esto es algo que ellos estaban proponiendo tiempo atrás. Desde el gobierno de Xi Jinping, pues ya China se propone dejar la política del bajo perfil y tener un rol protagónico en la gobernanza global. Entonces, ellos siguen siendo fuertes, se siguen fortaleciendo y digamos que no tienen como miedo a enfrentarse de nuevo a sus detractores. Su modelo económico, su modelo político, económico, perdón, es resiliente, ha demostrado cierta pues, robustez pese pues, a los problemas internacionales, y además sigue modernizándose a todo nivel. Entonces, este proceso de, digamos, ya ser formalmente una potencia reconocida, pues se está logrando. Y por último, pues China pues ya ha tenido, digamos, como el valor, o tal vez ha hecho el cálculo de poder desplegar un poder normativo. Como tú lo decías, el tema del renminbi, de internacionalizar el yuan, pues ya es digamos, es casi la estocada final siendo el renminbi, la internacionalización del yuan, uno de los más importantes. Y, digamos, para esto utiliza el proyecto de la ruta y la seda para abonar el campo hacia, digamos, una estructura normativa internacional, incipiente aún, pero de nuevo, pues, demuestra que China tiene confianza para proponer nuevas estructuras normativas globales. Ahí, frente a lo que estaban diciendo Tatiana y Camilo, me llegó a la cabeza un artículo de Andrés Malamud de hace ya unos años, que argumentaba, el título era Brasil líder sin seguidores. China será un estado con seguidores sin liderazgo, o al contrario, digamos, la posición de Camilo es que efectivamente hay ya una estrategia muy clara de efectivamente afianzar ese liderazgo. ¿Dónde, digamos, lo ubicarían?
Bueno, yo pienso que el perfil de potencia de China no es convencional, no es el de forjar alianzas materiales, militares, sino pues de alguna forma seducir a los países, a todos, a través del comercio, ¿no? Es decir, de un discurso de gana-gana, que todos ganamos a través del comercio, y pues con eso busca, digamos, ganarse las mentes y los corazones de ciertas élites. También pues está promoviendo todo hay un trabajo de diplomacia blanda, de narrativas estratégicas y demás, pues que buscan formar líderes, nuevas élites, jóvenes, digamos, con mayor favorabilidad hacia China, pero no está en el discurso de China esto de tener aliados. Entonces nos encontramos con digamos, en un modo de proceder inusual, ¿no? Es decir, estamos con China, pero no somos aliados explícitos de ellos. Esto en el caso pues, de países africanos o algunos de Europa Oriental, por ejemplo. Sí, yo creo que coincido un poco con la perspectiva que plantea Camilo, en el sentido en que yo creo que me adelanto un poco a otros temas, pero por ejemplo, yéndonos ya al Mass Diplomacy, creo que los países no han sido ni renuentes ni tampoco simpatizantes de la ayuda de China. Es decir, sí algunos la han aceptado, otros han sido un poco más tímidos con respecto a la ayuda con la pandemia, pero creo que no es un mundo en el cual vayamos a estar en una bipolaridad, o por lo menos desde las complejidades que lo veo, es más como aliados en cosas muy puntuales, en escenarios muy específicos, y en ese sentido China no va a tener, digamos, como un séquito de amigos, un séquito de opositores en el sistema internacional, sino que más bien se va a relacionar muy puntualmente y estratégicamente con países específicos, con intereses específicos. Ahora bien, ya yéndonos a la región del sudeste asiático, yo creo que el relacionamiento de China, que ha venido posicionándose con ASEAN, se va a dar ya en bloque, y las acciones van a estar direccionadas específicamente a cosas puntuales de desarrollo y cooperación en términos de, por ejemplo, el tema de manejo de pandemia ha sido mucho más receptivo en países del sudeste asiático. Ellos han sido mucho más receptivos a escuchar o a seguir algunas de las directrices que China siguió internamente. Otros países en Occidente han sido más renuentes y han optado por diferentes estrategias para sortear la crisis. Entonces yo creo que es un mundo que está de alguna manera interconectado de una forma tan compleja, que en este punto es difícil llegar a un escenario, por ejemplo, bipolar como la Guerra Fría o algo así. Me parece pues que ya no estamos en ese tipo de escenarios, o por lo menos yo no los veo como viables. No sé, Mercedes, tú que eres apasionada con el tema No, yo internacional, tampoco ¿tú creo, cómo lo ves? Yo no creo tampoco que vayamos a pasar a un bipolarismo totalmente. Lo que me hace muchísimo ruido, y no sé hacia dónde va a ir todo esto, es que China, evidentemente, como Camilo y vos, Tatiana, decían, es un líder económico central, y todos sus vínculos los establece desde ese punto de vista, pero no tiene otra cosa para ofrecer. Entonces, en ese sentido, las estrategias son muy frágiles. Como decía Camilo, existe una política de poder blando. A nadie en el mundo le gusta que le ejerzan poder, ni blando, ni duro, ni de ninguna cosa. Y menos a otros países poderosos como pueden ser Europa, etc. Entonces, me parece que Estados Unidos, además de ser cuando se consolidó como hegemón, digamos, creó una red de vinculaciones que exceden. Digo, podemos estar de acuerdo o no, obviamente la mayoría no estamos de acuerdo, pero las intervenciones en los países de América Latina o mismo de Asia fueron intervenciones, o Medio Oriente, o todas las intervenciones de Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas, son no solamente militares, sino que también son
golpes de Estado, ahora en Sudamérica, bueno, el Plan Cóndor lo conocemos todos, pero ¿de qué forma se fue metiendo Estados Unidos? Yo no veo que China tenga esa sofisticación, y que si bien China está constantemente diciendo, a nosotros no nos interesa porque la diplomacia china, beneficio mutuo, win-win, paz, relación pacífica con todos los países y la no intervención en los asuntos internos de los demás países. Entonces, todo eso lleva a que el vínculo de China con el resto del mundo es meramente económico. Y vimos que Estados Unidos se consolidó como lo que es, justamente no haciendo cosas económicas, ¿no? Interviniendo directa e indirectamente en todo el mundo. Entonces, a mí lo que me cuesta pensar, lo hablamos mucho con todos nuestros amigos también, siempre hacemos bromas, con esto quieren convertirse en potencia mundial, porque hay muchas actitudes, no sé, a mí ahora a raíz de la pandemia, lo que nos llama la atención y estamos discutiendo mucho es el trato al extranjero dentro de China. Está creciendo el odio, la xenofobia, el racismo hacia el extranjero puntualmente dentro de China. Y China todavía nos necesita. Y están planteándose ellos mismos dentro de las reuniones que hubieron a fines de mayo o principios de junio. Y se planteaban ellos mismos, bueno, ahora todos los estudiantes extranjeros que traigamos tienen que ser gente con muchas mejores calificaciones de las que estamos trayendo hasta ahora. Bueno, todos los expertos que vamos a traer a China tienen que ser expertos. Entonces, tienen una política de tratar de traer lo mejor del resto del mundo, pero por otro lado, hay ataques xenófobos y hay ataques a los extranjeros constantemente en China. Hemos visto todos videos diciendo, ustedes no saben cómo hacer para cuidarse con la pandemia, nosotros sí. Mis alumnas todos los días, profesora, ¿cómo está? Por suerte acá nosotros no tenemos nada malo, ahora ustedes tienen el problema. O sea, hay como una disociación de la responsabilidad de China en esta pandemia, me parece, que si bien los políticos de altos rangos no la deben tener, la sociedad en sí la tiene. Ahora la culpa del virus ahora es el extranjero. Lo vimos con el rebrote en Beijing. La culpa era del salmón noruego que tenía COVID. Ya si hubiesen entrado extranjeros, era la culpa de los extranjeros que entraban. Entonces, yo no veo esa amalgama social, no sé cómo será en Colombia, pero en Argentina por lo menos se está desarrollando un sentimiento anti-chino que ya no está vinculado a el fogoneo de Estados Unidos, de generar eso de la trampa de la deuda, etcétera, sino que ahora está vinculado 100% a, o sea, ustedes nos mandaron el virus afuera y ahora, más allá de las donaciones, más allá de todos los mensajes, etcétera, yo creo que hay un sentimiento antichino y yo creo que no sé, el tema del manejo de la pandemia me parece que fue un tema central también. Era el momento, y que yo creo que está muy vinculado también a este deseo de China de no querer negociar multilateralmente. China siempre negocia todo bilateral. Entonces, existe también un deseo de la diplomacia china, quizá más puntualmente de este presidente que tienen ahora, no les importa nada. No puede ser que te dé lo mismo negociar con Donald Trump que negociar con Cuba, que negociar ideológicamente. No hay nada que tampoco nos invite a nosotros, los que estamos en contra quizá de la política de Donald Trump, de decir, me voy a sumar a las ideas de China. Entonces, sí, yo creo que China es una potencia en ascenso, pero no veo cómo se vaya a consolidar ese ascenso. Me parece que va a ser... no se me ocurre, y conociendo a los chinos, no hay... Nosotros siempre bromeamos con todos nuestros amigos que decimos, podemos decirte qué es lo que va a hacer China de acá a 50 años, porque es muy predecible su actitud, muy predecible cuál va a ser su reacción, muy predecible sus respuestas.
todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Ahora cuando fue el rebrote de Beijing, intentaron culpar a algo de afuera. O sea, como los nuevos casos en China son casos importados. Tienen que hacer la diferencia entre nosotros ya no lo tenemos más. Ahora si lo volvemos a tener es por culpa de algo que vino de afuera. Entonces, bueno, para generar un poco de polémica, pero sí, si bien no veo que vaya a haber un escenario bipolar, obviamente no lo creo, me parece que va a ser muy difícil también para China consolidar toda esta parte más allá de lo económico. Económicamente todos tenemos a China invirtiendo en recursos naturales, invirtiendo en transporte, invirtiendo en la franja y la ruta por todos lados. Más allá de eso, yo no veo que China esté proponiendo nada. Institutos Confucio, por ejemplo, que era como su gran atractivo cultural, ideológico, los que estudian en Institutos Confucio son los que estamos en China. O sea, no existe una expansión de la atracción cultural hacia China. Y me parece que con la pandemia las cosas se profundizaron hacia algo peor, me parece a mí. No sé qué les parece a ustedes, Camilo, no sé qué... Sí, vos que... yo un poco recogiendo la pregunta de Eduardo y las intervenciones de ustedes dos. A mí me parece que esta crisis del COVID es una oportunidad para China para promover, digamos, mejores estándares globales, estándares técnicos. ¿Por qué? Y eso lo conecto un poco tal vez con esa discriminación. Pues hace unos días, pues Xi Jinping prometió que de existir la vacuna iba a ser un bien público global, ¿sí? Y que el primer beneficiario iba a ser África. Ahí no se entiende muy bien qué quiere decir con bien público global y qué significa esto, si lo van a vender, si lo van a regalar, etcétera. Pero obviamente, o sea, alrededor del desarrollo de esta vacuna hay toda una infraestructura de cadenas de valor, cadenas de producción, logística, etcétera, muy compleja, que para China representa una oportunidad, digamos, para recomponer esas cadenas de valor que se están cayendo, que, bueno, que se están empezando a caer, mejor dicho. Entonces, eso de paso, pues tiene otras implicaciones porque China pues va a poder ejercer mayor influencia en la OMS y en otra serie, digamos, de espacios multilaterales donde se definen las reglas del juego económico, al menos en un primer momento. Entonces, yo creo que eso es algo que Beijing debería aprovechar, obviamente, pues a propósito del proyecto, de la franja y la ruta, que necesita, digamos, más carne me refiero, necesita como elementos normativos, elementos vinculantes con otros países para que esto pase de ser, digamos, algo más, una narrativa, un discurso, a una serie de normas reales. Esto pues, digamos, el hecho que África pues sea el primer destinatario, beneficiario de la potencial vacuna, pues yo creo que también tiene que ver un poco con querer limpiar esa imagen de todo lo que ocurrió en estas semanas en Guangzhou, en el sur, con toda la discriminación que hubo pues africanos y que pues todos los embajadores africanos, esto se volvió un tema político muy fuerte. Entonces obviamente sale Xi Jinping un poco como a limpiar la de China haciendo promesas, ¿sí? Lo mismo con el tema de la participación de la sociedad civil. Están participando ahorita la Fundación Jack Ma, otra serie, digamos, de iniciativas filantrópicas, de filantropía, pues, ligadas al partido, ligadas como a la institucionalidad, y eso de alguna forma también permite lavar un poco la imagen de China frente, pues, a las críticas que se le han hecho al fracaso inicial que tuvo en Wuhan, ¿no? Donde, pues, se silenció pues, a este doctor que advirtió sobre la pandemia, y donde pues hubo, digamos, un enclaustramiento, ¿no? Obligatorio a toda la sociedad y que ha sido objeto de muchas críticas. Pero bueno, en fin, con esto sí, China yo creo que va a lograr ganarse mentes y corazones si le sale bien en el mundo, si logra cumplir esta promesa de hacer público lo que es la vacuna y todo alrededor de la solución de la pandemia, además de otro tipo de facilidades que puede dar de alivios a los países en desarrollo, oportunidades de inversión, etcétera. Hay que aprovecharlo, pero también hay unos retos muy importantes en el mismo, digamos, en la misma institucionalidad china, porque quedaron en evidencia muchos problemas, ¿no? Los ventiladores defectuosos, en fin, una serie de cosas también dijeron, bueno, China está en modernización, pero todavía le falta bastante.
Sí, yo retomo ese último punto de Camilo, que me parece pues que ha sido uno de los grandes puntos que han salido a la luz, y es el tema de la transparencia. Si bien, por ejemplo, incluso con los temas, con las cifras de comercio, cuando uno hace una presentación a nivel internacional con cifras de la UNTAD y de todo, digamos, unas cifras oficiales, siempre ha habido una duda, ¿sí?, en el entorno académico acerca de la transparencia de los datos tanto de comercio como de crecimiento del PIB chino. Siempre ha existido una tela de juicio acerca de qué tan ciertos, qué tan reales son estos datos. Y ahora con la pandemia yo creo que también ha surgido toda una serie de voces académicas que se han preguntado qué tan ciertos o qué tan reales o qué tan cercanos a la realidad han sido los datos que han revelado el gobierno chino con respecto al número de infectados y el número de fallecidos con COVID-19. Entonces yo creo que ahí quedan todavía unas serias dudas acerca de la transparencia que China está dando, dado que muchos de los datos pasan primero por un proceso político antes de ser puestos a la luz pública, y en ese sentido, pues creo que para consolidarse como una potencia tendría que tener un poco más, o por lo menos generar un poco más de credibilidad y seguridad al sistema internacional, que los datos y la información que viene de China efectivamente es verídica, ¿no? Con todos los gobiernos, y digamos que al inicio ellos dan unas cifras, después cuando empieza el desencadenamiento en Italia, entonces empieza esta discusión de, bueno, ¿qué tan cierto es que este número es el que realmente está pasando en China? Si miremos cómo están los números en Italia, ellos hacen un reajuste de números y dicen como, lo que pasa es que no habíamos podido contabilizar, y todavía queda una incógnita en el ambiente de qué tan ciertos son los números chinos. Y con el tema de las pruebas en España también queda la duda de si China está a la altura de los estándares que se requieren a nivel internacional para que sea un líder, o que se pueda seguir a China en términos de cómo han dado toda la estrategia para hacer frente a la pandemia, porque el tema de las pruebas en España fue un poco que habían muchas personas contagiadas y habían pruebas que daban negativo. Entonces, si esas mismas pruebas fueron las que fueron aplicadas con los ciudadanos chinos, queda la duda de qué tan cierto es si ese número que ellos dan de infectados efectivamente fue, o si hubo un número mayor y habían unas pruebas que también pudieron haber salido defectuosas dentro de China. Y bueno, ahí se generan una serie de cosas que son desafíos grandes para China, que ellos han afrontado, pensaría yo, de la mejor manera dentro de lo humanamente posible, que creo que ha sido una sorpresa también mundial. Pero por el otro lado también está la capacidad de agencia de la República Popular China frente al silencio de la OMS en muchos espacios, que demuestra que China efectivamente sí es potencia, como decía Camilo, porque una institución como la OMS, que ha generado unos silencios y ha dejado también toda una serie de críticas en el sistema internacional de su validez o sí, qué tan legítima es la OMS, cuando ha generado algunos silencios frente a cosas que debería haber sido un poco más, dado unas declaraciones mucho más contundentes con respecto a China y el manejo de la pandemia, por lo menos en la primera parte, ¿no? Es decir, desde comienzos de año, ahí hubo un espacio ambiguo de la OMS que también ha sido puesto en juicio, y luego Estados Unidos se presenta toda su posición de darle la espalda a la OMS. Entonces, sí se ve ahí a nivel multilateral que China sí está empezando a jugar un papel de capacidad de agencia que sería interesante analizar y tener en Pero cuenta. Tatiana, perdón, ¿vos pensás que eso le está jugando a favor o en contra? Yo creería que en contra, ¿no?
Yo creería que en contra. Sin embargo, uno inicialmente pensaría que una institución como la OMS debió mostrarse más autónoma, entonces sí demuestra que lo que dice Camilo no tiene miedo, está generando desafíos, se está afrontando, se está empezando como decía Eduardo al comienzo, como el dragón que se levanta, ¿no? Como que está empezando a decir como aquí estoy y vamos a ver hasta dónde nos da la fuerza. Y con lo de la OMS queda claramente identificado que puede llegar a generar esos silencios en lo multilateral. Es decir, ya generaba esos silencios internamente y con la OMS yo creo que es la primera vez, porque con la OMC, dumping, etcétera, entonces sí hay como una posición contestataria de la institución multilateral, pero con la OMS es como un silencio, una timidez de generarle un desafío a China, entonces sí se muestra en el sistema multilateral como ya no me callan tan fácil, o sea, como que ya puedo ser contestataria a otro nivel diferente que a mi interno, entonces yo creo que eso es muy interesante de ver en esta coyuntura, no sé cómo lo ven ustedes, y ya me emocioné. Pues, No, y yo te quería aquí preguntar, nos hacen una pregunta. Adelante. no, que le quería preguntar a Tatiana, o vos Camilo también quizás lo sabés, el tema del manejo económico de China a raíz de la pandemia. Si saben en qué situación, o Eduardo, vos quizás lo sabés también, en qué situación se plantea, porque lo último que yo escuché fue que China había avisado que no iba a poder cumplir con su principal objetivo, que era sacar más gente de la pobreza y que no iba a cumplir, al menos durante este año, luchar para que parte de su población pueda acomodarse en una clase social un poco más alta. Entonces, evidentemente hay una crisis económica, obviamente nos está pegando a todo el mundo entero. Si saben cuál es la dimensión de esa crisis económica en China o cuál es el alcance porque como vos, Tatiana, decías también el tema de la transparencia y de la información, ¿qué es lo que sabemos? Yo de economía no sé nada, ¿qué es lo que sabemos nosotros sobre la situación económica de China a lo largo del COVID y post-COVID? Me permito un poco una primera apreciación. Sí, pues esta crisis en China está afectando como a todos los países, es decir, nadie puede salir, entonces pues se detiene el mercado, es una especie de paro cardíaco a la economía de mercado, si se quiere, ¿no? Pues en la que sobrevive, ¿no? Eh, eh, pues ha subido el desempleo, pero también China está tomando unas medidas fuertes, ¿no? Está dando muchos subsidios. Yo estaba revisando pues algunas políticas oficiales y hay subsidios a todo nivel, descuentos en impuestos, extensión de beneficios, subsidios a restaurantes, a los cines, etcétera, etcétera, y con el ánimo pues obviamente de estimular el consumo. Y también esto se está volviendo un poco como algo que se hizo en el pasado, que es permitir un poco la informalidad, ¿no? Es decir, que hagan plata como sea, pero háganla con tal de que, digamos, de reactivar un poco el mercado. Eso por un lado. Por otro, pues, lo voy a intentar conectar con algo que están preguntando acá, es una gran apuesta de China que ha sido siempre, incluso desde la crisis de Tiananmen en especial, pues es su mercado, es su tamaño de su mercado, ¿sí? Y sus zonas económicas especiales. La normatividad en temas de zonas económicas especiales ha mejorado, se ha modernizado. Esto, digamos, las empresas, las auditoras occidentales, pues han reconocido que China ha hecho muchos esfuerzos en esto y que mejor dicho, China, Shanghái, sigue siendo un lugar muy atractivo para invertir, sobre todo en la industria farmacéutica, ¿sí? Que es un poco intento conectarlo con algo que están preguntando acá. Yo no creo que haya tanto, digamos, localización de farmacéuticas en Europa o Estados Unidos, sino China va a entrar a competir en esto, ¿sí? A través de sus zonas económicas especiales, pues que primero ofrecen acceso a su mercado de 1.400 millones de personas, y a Asia, por supuesto, y que es algo a lo que, digamos, le están apostando mucho. Y esto, pues, la competencia definitivamente entre, digamos, Occidente y China, pues, diría yo, redundaría en unos beneficios globales interesantes, en unas mejores soluciones a este nivel. Entonces, yo creo que va a haber un repunte, va a haber una caída. Yo pienso que la crisis económica va a ser en V, que es lo que se está planteando, ¿no? Una caída fuerte, pues con un rebote
tal vez gracias a China. China está, bueno, en teoría, vamos a ver qué pasa con Beijing saliendo de esto, y se espera que China sea un poco el motor que reactive la economía global. Hay como esperanzas puestas en esto, y pues China, pues obviamente en su discurso va a asumir esto también como una especie de responsabilidad. Entonces, eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Quisiera yo problematizar un poco esa misma pregunta que hacía Mercedes, porque en un policy paper que va a salir, que escribí con mi colega Eduardo Pastrana, argumentábamos que la pandemia no le llegó a China y especialmente al gobierno de Xi Jinping en el mejor de los momentos. Y no le llegó en el mejor de los momentos, primero porque venía en un descenso económico, del crecimiento económico, por supuesto no en términos negativos, pero sí venía decreciendo. Claro, eso puede ser por el cambio de modelo, eso puede ser por la guerra comercial y mientras se ajustan las cargas y todo ese tipo de cosas, pero no le llegaba tan bien o no le llegó en el mejor momento por toda la crisis de Hong Kong, por las relaciones que tiene con Taiwán. Ya hubo los primeros muertos en la frontera entre la India y China. Adicionalmente, algo que me hacían pregunta por otros medios, está todo el problema del mar del sur de China y con Vietnam, con Filipinas, qué es lo que pasa con eso. Es decir, hay una gran cantidad de factores a los cuales la pandemia llega a sumarse y claro, la pandemia, digamos, es un manto que va a cubrir todos estos problemas por unos meses más al menos o por unos años al menos. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes que ese tipo de problemas, Hong Kong, Taiwán, ASEAN, pues digamos el sudeste asiático, porque por un lado, por supuesto, está la cooperación, pero por otro lado están los enfrentamientos en términos de soberanía, ¿cómo esto le puede perjudicar o cómo lo puede ayudar, dependiendo, por supuesto, de cómo se resuelvan todas estas situaciones en términos del estatus de China? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues desde el punto de vista económico, hay varias cosas como que yo quisiera decir. Primero, pues China pasa por más o menos unos 20 años de auge comercial, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, por ejemplo, el mercado de bonos que ha estado abierto para los extranjeros desde el año 2005, en este momento, si miramos cualquiera de los indicadores de la bolsa de Shanghai, vamos a ver que la mayoría de las posiciones son de inversionistas chinos. Es decir, China ha alcanzado, digamos, un nivel y un acervo de riqueza y capital y de inversionistas propios que hace que en este momento no dependa, como por ejemplo podríamos ver si vemos la bolsa de Nueva York, los Estados Unidos, y en este momento fueran los inversionistas del mundo los que empezaran rápidamente a generar dudas con respecto a inversiones en los Estados Unidos, el panorama sería diferente. Pero yo creo que China ha logrado composicionar como toda una élite bien conformada, bien acomodada, que seguramente será la que está dentro de sus planes estratégicos para poder capotear la situación, y era la que estaba soportando un tejido empresarial y de inversionistas que estaba soportando desde el año 2016 la reconversión de modelo económico. Entonces, en ese sentido, si bien van a haber unos momentos claros de menos crecimiento que ya se venían dando y era natural que China tuviera que desacelerarse, era natural, ya se venía pronosticando desde el 2010-2011 que este momento iba a llegar, es decir, China ya estaba preparada para que ese momento fuera en algún momento parte de su realidad. Creo que ese tejido empresarial, que es también el que da la reconversión del 98 en Hong Kong, porque salen los capitales británicos y rápidamente entra un tejido empresarial chino, que es el que hace que no se desacelere, porque para los chinos en ese momento era clave que Hong Kong continuara siendo un hub de comercio y financiero. Entonces yo creo que si bien hemos vivido como dos momentos en este COVID,
uno inicial, que es China cerrada al mundo, y el mundo abierto, ¿cierto? Que es enero, febrero, marzo, y luego un segundo momento que es el mundo cerrado y China abierto. Esos dos momentos son muy interesantes porque nos dieron la capacidad de ver, por ejemplo, a nivel de las economías internas, ya los empresarios se están empezando a preguntar, venga, empecemos a incorporar nuestra industria. Por ejemplo, en Colombia es claro, ¿no? Ya hay mucha, o sea, se ha empezado a recomponer la industria, a verse mucha más industria nacional, y China ha seguido, es decir, el mundo cerrado y China abierto. China ha seguido, pues, no con el mismo ritmo que antes, pero ha seguido su crecimiento o su desarrollo económico. Entonces yo creo que se va a llegar a un punto más de equilibrio donde el mundo no dependa tanto de China y China no dependa tanto del mundo. Que yo creo que naturalmente este espacio de COVID dio ese escenario que tal vez no se hubiera dado si no se da este freno. Entonces yo creo que es un ajuste. No vería como la economía china se va para el piso y no se va a levantar, sino que yo veo más bien es como que hay dos fuerzas que están llegando a un equilibrio en el cual, si bien va a haber una participación del mercado chino en el comercio internacional, también va a haber una mayor participación o una participación diferente de la industria nacional en cada uno de los países y una porción para China. Entonces yo veo como más bien es un periodo de ajuste entre dos fuerzas que antes estaban mucho más interdependientes y que precisamente esta pandemia dio el escenario y ahí ha seguido funcionando, los países han seguido funcionando, China ha seguido funcionando y llegará a un equilibrio económico de ambas fuerzas. Tatiana, no sé qué yo te pregunto, porque evidentemente sabes mucho más que yo, ¿y hasta dónde te parece que puede soportar el mercado interno chino? Porque viste que siempre se dice que una de las grandes potencialidades de China es justamente su propio mercado. Y lo que estuvimos viendo, al menos era algo que me comentaban a mí, no sé si es cierto, pero en China en los últimos quizás 6 años, 10 años, está creciendo muchísimo todo el sector inmobiliario. Se están tirando abajo casas de 3 pisos y están construyendo edificios de 30. Entonces, cuando yo pregunté por qué, porque no hay gente para habitar todos esos departamentos, evidentemente, bueno, la primera respuesta que me dieron es mucha de la economía informal de China, o la gente clase media baja de China, está trabajando en la construcción. Entonces es un proyecto nacional, por así decirlo, financiar estas grandes obras de infraestructura. Y después, por otro lado, me dijeron que como China ya veía el agotamiento de este modelo de alguna forma, como vos mencionabas, que viene de hace un par de años, ellos querían llegar a una fecha con el país medianamente construido. Tener como X cantidad de viviendas, X cantidad, todas las autopistas, todos los trenes, todas las rutas, todo hecho como ya armado, para que en el momento en que llegue una crisis económica, ellos ya por lo menos tienen las condiciones básicas dadas. Entonces, lo que nos preguntamos los que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, que no sabemos nada de economía, es hasta dónde el mercado interno chino puede soportar una situación como la que estamos viendo ahora, que vos mencionabas, que el mundo exterior se cierra y China intenta salir. Bueno, esto, hasta qué momento puede llegar China a soportarlo, ¿no? La economía de China, porque si bien el mercado interno es muy importante, yo creo que China se consolidó como potencia emergente justamente por sus relaciones comerciales y sus inversiones extranjeras directas y sus inversiones en hidrocarburos, extractivas, transporte, etcétera, en todo el mundo, ¿no? Con la franja y la ruta más que nada. Entonces, ¿qué es lo que te parece que puede llegar a pasar, más allá de que China obviamente va a poder sobrellevar esta situación bien, pero en términos de contracción de la demanda, digamos? Sí, pues ahí con Camilo hace un tiempo escribimos algo que
que trabajaba un poco ese tema tangencialmente, donde precisamente analizábamos la infraestructura y cómo habían ciudades enteras que nadie podía comprar las viviendas, ¿no? Un poco los elefantes blancos de esa infraestructura china y cómo sí construyen megacolegios en poblaciones donde casi no hay niños, es decir, hay toda una serie de dudas sobre qué pertinencia hay, porque realmente sí es un tema de activación, ¿no? De contratar, lo que decía Keynes, abra un hueco y luego vuelva y tápelo, sí, pero tenga empleo, sí, un poco yéndonos al keynesianismo, era active como sea, y yo creo que los chinos han sido muy keynesianos desde hace mucho tiempo en su forma de aplicar este tipo de modelos. Y ahí la pregunta, creo que la que tú haces como que va el dedo a la llaga, y es quién compra esos penthouse, sí, en Shanghai, dado la burbuja inmobiliaria que se ha venido desarrollando en China, las grandes ciudades. Sí, la pregunta sería si el clase media chino tiene la capacidad adquisitiva para comprar esas viviendas, o vamos a tener edificios vacíos enteros, y ahí ya es como una pregunta más de política pública, de qué tanto el gobierno chino va a generar toda una serie de estrategias para que efectivamente esas construcciones lleguen a la población que la necesita. El mismo problema han venido teniendo los ingleses con Londres en los edificios, digamos, en la parte de la City de Londres, y lo que han venido generando son subsidios a las familias y unas leyes en contra de que nadie puede tener, por ejemplo, 4 pisos o 4 flats vacíos solamente por especulación. Entonces, pienso que ya más allá de la construcción, porque ahí hay toda una línea grandísima de investigación, de preguntarse por qué construyo yo estos 30 pisos donde no hay, pues, forma de que haya una demanda, es decir, no es una relación oferta-demanda, absolutamente no lo es con el caso chino. Hay una intervención clara del gobierno ahí en la construcción, pero eso debería ir acompañado de una política pública que haga que efectivamente las familias puedan tener. Y ahí, pues, yo creo que los chinos van a tener que demostrar mucho en términos de políticas públicas, que ya creo que es la etapa que se les está abriendo. Pero nuevamente, un paso atrás, que es la transparencia, no está dado para avanzar en un modelo de gobernanza. Entonces vuelven a haber dudas de cómo se generaría, si hay una política pública, quién cubre, cómo asigna el gobierno ese tipo de ayudas, ¿sí? Entonces otra vez vuelve un paso atrás que China todavía no ha resuelto, y pues es complejo, pero sí es muy interesante de analizar ese aspecto de la infraestructura. Sí. Yo pues quisiera volver un poco a lo que mencionaba Eduardo, sobre pues todos estos escenarios que están ocurriendo, ¿no? India estos días, bueno, la crisis con Corea, etcétera. Yo creo que pues, lo que está haciendo el COVID es acelerar tendencias, realmente. Lo que vamos a ver pues, a futuro es los mismos, digamos, escenarios entre China y pues Estados Unidos, la India, Corea del Norte, y puede que otros espacios, esto se va a acelerar. Y pues, digamos, por varios elementos. Pues vemos aquí un poco la India, yo veo como intentando descargar como la crisis del COVID, la crisis que están teniendo pues hacia China, ¿no? Tal vez encontrando un elemento de distracción con el tema de Aksai Chin. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es cómo China podría capotear esto, haciendo un poco una predicción. Es un poco con lo que tú tocabas, Tatiana, parece con el tema de la negociación pues, a nivel económico, ¿no? Es decir, China pues está desplegando una diplomacia muy activa a nivel multilateral, está pues colocando, digamos, a sus hombres fuertes y mujeres fuertes pues en diferentes espacios multilaterales, y yo creo que esto puede ser una forma de negociar
con países donde estallen o se agraven tensiones a favor de China, por el caso en el caso del mar del sur de China. Y me refiero a negociar pues a cuenta de lo que sería el acceso a su mercado. De nuevo, yo creo que siempre la ficha por excelencia de China pues va a ser su mercado, las posibilidades de vender en él, de invertir en él, etcétera. Creo que esto puede ser una buena carta de negociación que podría de alguna forma contribuir digamos, a mermar tensiones. Este año y el próximo se van a renegociar las membresías de algunas presidencias, bueno, algunos cargos directivos en algunos organismos de regulación internacional a nivel dentro de las Naciones Unidas, sobre todo a nivel industrial. Y pues obviamente China va a querer poner a países que la apoyen y un poco negociar a este nivel. Entonces, más que lograr llegar a una confrontación directa, India, por ejemplo, además, la negociación se haría más, digamos, a nivel de lobby. Esa sería la forma que yo pienso se podrían controlar esos escenarios de tensión creciente. Pero de nuevo, como decía, pues como el COVID es un acelerador de tendencias, pues China va a tener también que acelerar su diplomacia, la búsqueda de una diplomacia asertiva. Quiero precisamente con eso último que mencionaba Camilo, tratar de ligar un poco la idea de un orden internacional chino. Si eso es lo que existe, y precisamente Mercedes hace un rato nos decía que China no tiene nada más que ofrecer sino dinero, recursos, bien sea desde el punto de vista de la inversión o de la cooperación o ayuda científica y ese tipo de cosas, o simplemente como lo mencionaba Camilo, como el gran mercado del mundo. 1.400 millones de personas, pues no es algo para nada despreciable para cualquier empresario. Y quería unirlo con el eslogan que llevó el segundo equipo médico que llegó a Italia, chino por supuesto, para apoyar a las autoridades de salud de Italia. Y esta pancarta decía: somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín, que de alguna manera nos remiten a la idea de Tianxia, de todo bajo el cielo. Pero esto de alguna manera también rescata algo del sueño chino, de esta idea de Xi Jinping de, ok, vamos a recuperar nuestra posición, vamos a ser fuertes, ya, digamos, vamos a superar el trauma hasta cierto punto del siglo de la vergüenza. ¿Qué es lo que podemos esperar de esa política exterior o de esas propuestas, si las hay, si no las hay, en términos del proceso de globalización o de desglobalización que algunos analistas han empezado a llamar la atención, que no vamos a ser los que éramos en diciembre, que ya los viajes, que ya el comercio, que vamos a ser mucho más conscientes con el medio ambiente, bueno, una cantidad de cosas, al menos desde una posición se argumenta eso. ¿Cómo ven ustedes en qué vamos a quedar? ¿Cómo va a quedar China después de todo esto? ¿Alguien quisiera? Bueno, Camilo, dale. Ya que sí, bueno, directamente yo creo que va a quedar un poco, pues ya lo había mencionado, un poco a cargo de China como revivir esa globalización. Sí, se habla de una desglobalización, pero yo pienso que puede haber un proceso de reglobalización. En este caso, pues, impulsado por China y pues por, digamos, de todas las facilidades que podría llegar a ofrecer a nivel de mercado. Esfuerzos que pueden encontrar, digamos, cierta oposición o competencia desde Estados Unidos, independientemente de si Trump queda reelegido o si Joe Biden asume la presidencia. En este último caso, pues se esperaría que este candidato pues, un poco reconstruya a Estados Unidos, volviendo a generar alianzas, recomponiendo sus alianzas y compitiendo con China, pues con la misma carta de la globalización. Esto puede ser, digamos, un escenario pues favorable y pues obviamente menos incendiario que bueno, de lo que no propone Trump, porque Trump realmente no está proponiendo nada constructivo.
Entonces, sí, sin duda alguna, pues esto va a empezar con China y pues otros, digamos, deberán competir a mismo nivel, proponiendo normas, recomponiendo todo lo que se va un poco como a resquebrajar. Obviamente, pues en esas acciones de China, pues obviamente están ligadas pues a su narrativa del sueño chino, de la franja y la ruta, etcétera, pues que esto le da, digamos, una razón de ser, y sobre ello descansa, digamos, todos los sacrificios que China tendrá que hacer, y sobre todo, pues, los impactos que tiene la modernización hoy en día sobre pues, la disparidad del ingreso, digamos, el descontento social que genera eso, pues un poco estas narrativas ayudan como, un poco como bálsamos, si se quiere, para justificar las acciones de China afuera. Entonces, en fin, sí, yo creo que sobre China, recaerá sobre China una tarea de reglobalizar. Yo estoy de acuerdo, sí, yo creo que China tiene una enorme oportunidad. Un poco también creo que Trump, como decía Camilo, le allanó un poco el camino también. Eh, Porque todo esto, de repente Trump diciendo, los chinos mintieron, se va de la OMS, todas esas actitudes infantiles de alguna forma los dejan a China en una posición mucho más sólida, ¿no? Mucho más confiable. Donald Trump ya a esta altura es visto como un payaso en todo el mundo, ¿no? Podemos discutir hasta qué punto también Trump lo usó toda esta situación de la pandemia para tratar de buscar, porque recordemos que cuando él asume se propone como una alternativa a terminar con el trabajo chino y darle el trabajo a América para los americanos, ¿no? Entonces, bueno, podemos discutirlo. Yo siempre cuento lo mismo, pero yo me enteré que existía el virus estando en China en enero, los primeros días de enero, por un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que advertía a sus ciudadanos que tengan cuidado porque había un virus en Wuhan, pipipi. Entonces, Estados Unidos sabe de la existencia de esto. Estados Unidos, como todos sabemos, sabe lo que pasa en todo el mundo y cuál es la gravedad de todo lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que Trump de alguna forma dejó morir a toda esta gente, dejó que el virus avance, dejó, o sea, teorías conspirativas. Pero yo creo que Estados Unidos dejó que todo esto avance un poco para demostrar, chinos me mataron a toda la gente, y bueno, hay que empezar a ver cómo se hacen también, cómo se responsabiliza después de que esto termine a cada cual. Y después yo creo por otro lado que esta idea de China, como decías Eduardo, de mostrar una China revitalizada, de recuperar su historia, etcétera. Yo tengo como una cuestión personal, ¿no? Porque a mí vienen mis alumnas siempre consultándome con cosas muy puntuales y ellas me decían, profesora, ¿por qué yo tengo que luchar para que China sea grande? Si a mí no me interesa. Pero de alguna forma están tratando de hacerle creer a la gente que para 2049 ellos tienen que crear una China con ciertas características y ellas lo que me cuestionan es lo contradictorio de todo ese discurso. Porque China se trata de posicionar como una potencia en base a su legado histórico y a sus dinastías, y justamente la revolución se hizo para terminar con todo eso. Entonces existe como una contradicción, el discurso, yo creo que este patriotismo, nacionalismo y todo el discurso de lo que están creando tiene muchas contradicciones en sí, y yo creo que a raíz del manejo de la pandemia interna, ¿no? Todas cosas que nosotros no nos vamos a enterar, hay como cierto disenso, bueno, lo vimos con el médico, ¿no? Que el médico que avisó y lo metieron preso y después lo único que quería era hablar con la BBC y le comunicaba todo directamente. O sea, hay como una ruptura incluso dentro de China que tenemos que ver hacia dónde va, porque la realidad es que el presidente actual, Xi, tiene una línea muy dura, es una línea muy dura, muy estricta. Con todas las libertades, con todo lo que se puede hacer. Entonces, bueno, lo vemos ahora cuando me acordé cuando hablaban antes de todas estas cosas ejemplares que hace China también. Justo en pleno conflicto con Australia, sale el gobierno, el ministro de Educación chino a advertirle a su población que no vayan a estudiar a Australia
porque hay actos xenófobos y hay ataques contra los chinos. Y en el medio de todo esto aparece una persona, que yo busqué la historia porque me parecía al menos tétrico, porque somos extranjeros que vivimos en China. Un australiano que en 2013 fue acusado de tener 7,5 kilos de metanfetamina en el aeropuerto de Guangzhou, estuvo preso sin condena y ahora lo condenaron a pena de muerte. Entonces, de alguna forma recuerda también cuando fue el conflicto con otro canadiense que había estado preso en China por tráfico de drogas. Tenía una pena de 12 años de prisión y cuando metieron presa a la hija del dueño de Huawei en Canadá, lo ejecutaron a esa persona. Entonces, existen muchas contradicciones en el discurso para consolidarlo de China para afuera, digo, y yo creo que todas esas como rupturas, Estados Unidos las sabe, y yo creo que Estados Unidos las va a usar a su favor, totalmente. En un futuro cercano, cuando Estados Unidos necesite hacer algo bueno, lo hizo ahora, les dijo a los chinos, ustedes no van a venir porque como no me dejan entrar a los míos, entonces se empezó a discutir en todo el mundo que China no dejaba entrar a los extranjeros. Entonces siempre, de alguna forma, el que yo creo que impone un poco el ritmo sigue siendo Estados Unidos, más allá de el discurso de China. Existe con la Franja de la Ruta, existe un proyecto que a mí me parece un proyecto que es monstruoso, es increíble, es una cosa impresionante, existe, pero Estados Unidos me parece que de alguna forma tiene como la última palabra, porque Estados Unidos está acostumbrado a boicotear proyectos de hace mucho tiempo, ¿no? Y me parece que China, más allá de todo esto, tiene como muchas fisuras en el discurso y su posicionamiento, y su discurso ideológico más que nada. Tiene muchísimas fisuras para adentro. Entonces, esa es mi postura. Tatiana, Camilo, ¿cómo ven esa superposición de ideas? Pues yo veo como tres aspectos, o sea, es decir, con Obor creo que los chinos ya tenían como el sueño chino de Xi Jinping, pero más allá de eso como que todavía había una ambigüedad de cómo se iba a desarrollar. Y uno veía los documentos y veía como los análisis y siempre había como un desarrollo incipiente en el proyecto, un poco con la perspectiva pragmática y gradualista china, que es como vamos viendo cómo nos va y ahí avanzamos, pero no nos comprometamos mucho, pero tampoco digamos que no, entonces una ambigüedad ahí y que ahora les permite un escenario en el cual ellos pueden fácilmente como replegarse un poco y esta pandemia como que los vuelve a centrar a tres cosas que no han resuelto internamente: sistema de salud, sistema educativo, sistema pensional. Son tres aspectos que en algún momento escribimos, hago mi propaganda en papel político, un artículo con Camilo, donde hablábamos que los chinos todavía tienen esos tres aspectos que resolver y creo que la pandemia los sitúa ahí, es decir, hay una pandemia, hay que construir hospitales, entonces construyen hospitales y digamos que lo que da el despliegue en enero del Live 24/7, donde estaban transmitiendo la rapidez con la que construyen un hospital, eso les pone como enfrente al espejo, usted no ha resuelto el tema de hospitales interno, ¿sí? El tema de pensional, donde todos sabemos que los chinos tienen hijos porque necesitan tener un seguro para su vejez. ¿Sí? Y el tema educativo, que es el que tiene dinero, saca a sus hijos a estudiar al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, y el otro sistema va, pero no va con la misma, es decir, ahí hay unas brechas, entonces le ponen en el espejo las tres cosas que no ha resuelto internamente. Entonces yo creo que COVID resitúa otra vez a los chinos en las tres cosas que tienen que resolver
para que podamos decir que son una potencia y que internamente hay una satisfacción de sus ciudadanos con respecto a la calidad de vida que debería tener un chino promedio. Entonces, eso me parece fundamental. Yo creo que en todos los países del mundo y ahora los rankings internacionales de desarrollo van a tener un componente fuerte en términos de eso, ¿no? Número de camas de hospitalización, número de pacientes por médico, número de instalaciones, y donde ahí incluso el mundo desarrollado se rajó. Entonces yo creo que la pandemia nos situó un punto antes de hablar de expandámonos al resto del mundo, a pensar qué tan desarrollados están los sistemas de salud. Por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene un sistema de salud nefasto, desigual, ¿sí? Veía a Alexandra Ocasio-Cortez que habla desde la parte de Nueva York, donde hay latinos que antes de que le pongan la sonda pregunta cuánto vale esa sonda, cuánto vale, o sea, primero preguntan el precio antes de tener el sistema de salud. Entonces, yo creo que para China lo sitúa otra vez en las tres cosas que no ha resuelto, y ese artículo puede ser del 2014, 2013, 2014, y hoy estamos a 2020 y todavía miren que vuelve a salir el tema y vuelve a estar. Entonces yo creo que COVID, el mundo post-COVID de China, va a tener una discusión de esos tres temas, ¿sí? Especialmente el tema del sistema de salud. Entonces, pues yo veo desde una posición de política pública a China, sí, y de pronto esa ambigüedad de Obor le da la posibilidad de replegarse suavemente y repensar qué tanto pueden avanzar. No sé, Camilo, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo voy a intentar como abordar respecto a lo que dice, un par de preguntas que hacen acá, y es sobre la paradoja de China, que sí, que tú ya hemos discutido y pues está, digamos, en todas partes, que pues, claro, China se plantea como potencia, pero pues hay muchos elementos, digamos, incompletos que dentro de la definición convencional de potencia, pues no cabría catalogar a China como potencia como tal. Sin embargo, pues China va ahí, y uno de esos es pues su presencia regional. Es decir, el regionalismo en Asia, en Asia Oriental, pues es muy débil. Muchos dicen que autores que digamos, por la misma cultura política del país, un poco por acortar la historia de estos países, que pues que se forman, o sea, ellos se integran más a nivel de consulta más que de compromiso, y eso de alguna forma hace que esos mecanismos sean débiles y que China pues no pueda ejercer un poder normativo tan fuerte en esa región. Sin embargo, pues yo creo que hay como cierto respeto hacia China, pues hay una dependencia en los países del sudeste de Asia, y bueno, de Asia en general, con China, pues, y eso de alguna forma crea una especie de región, a mi modo de verlo. Entonces la paradoja de que pues, China, digamos, todavía no tiene poder de infraestructura normativa fuerte, sin embargo, se arriesga a proponer la franja y la ruta, a proponer el Banco Asiático de Desarrollo y otro tipo de elementos sin tener digamos, un poder regional completo. Es un poco, obedece, digamos, a esa paradoja de lo que es China, muchos procesos contradictorios al tiempo, pero que de alguna forma tienen un efecto en crear una imagen de que China es potencia. Entre otras cosas también porque pues, la pelea comercial pues, crea el imaginario y la narrativa de que hay un poder que es China, ¿no? Y todos no lo creemos, ¿no? Y los mismos chinos se encargan también de construirse como una, alrededor, digamos, de una idea de poder, de un proponente, digamos, de una gobernanza global mejorada. Pues porque les conviene Trump en ese sentido, ¿no? Mientras más la embarre Trump, mejor para ellos, de alguna forma, porque creo les da como mayor margen de maniobra para criticar y proponer. Algo que, y bueno, y digamos, algo que se está tocando acá, y creo que no lo hemos tocado mucho, es América Latina, por supuesto, ¿no? ¿Qué implicaciones va a tener el post-COVID para nosotros? Lo que yo he visto, hay como dos visiones, ¿no? Una que hay una oportunidad, digamos, de darle una vuelta a todo este modelo de desarrollo predatorio, extractivista en América Latina, y aprovechar, digamos, la oferta en desarrollo sostenible que está desarrollando China, pero pues que depende mucho digamos, de nuestras élites, digamos, atraer o seducir a China para llegar a invertir más en eso. Entonces, ahí hay una oportunidad económica importante que China, pues, asumo, también podría aprovechar a su favor, dado que tiene una agenda medioambiental
fuerte y se está, digamos, jugando su prestigio a través de esto, entonces esto podría pasar. Pero en otro momento yo creo que tiene que ver con la caída en V, posiblemente de corto plazo, pues China va a dedicar sus recursos, primero a sí misma, ¿no? Como aliviar su mercado interno, a mejorar, digamos, el consumo interno y después sí pensará un poco más en mirar hacia afuera. Es como un poco lo que yo veo a propósito, un poco por encima de la pregunta que están haciendo acá. Y bueno, dependerá pues de América Latina seguir atrayendo, digamos, proyectos fuertes de infraestructura, de continuidad al metro y otra serie, pues en el caso de Colombia, por supuesto, otra serie de elementos, pero dependerá de la voluntad política de lado a lado. Mercedes, ¿tú cómo ves América Latina y China? No, evidentemente va a haber una retracción de las inversiones y de hecho ya lo vimos. Creo que el segundo trimestre del año China había dicho que su balanza comercial básicamente no era tan negativa porque habían exportado muchos insumos médicos y habían importado muy poco. Habían reducido mucho la importación. Nosotros, puntualmente Argentina, y en general América Latina, les vendemos alimentos. Con lo cual, en ese sentido, creo que va a seguir. De hecho, la demanda de alimentos nunca termina. Entonces, por ese lado, yo creo que sí, las compras van a seguir. Para nosotros es un ingreso bastante positivo de divisas, la venta de China. Y después, en términos de inversiones, la realidad es que en Argentina no había mucho. Hubo un cambio de gobierno en Argentina en diciembre y se espera, o lo que todos decimos siempre, es que va a haber una mejor relación. Pero después, analizando un poco, porque es como un gobierno un poco más afín ideológicamente, el gobierno de Macri era más afín ideológicamente a Estados Unidos, pero después, si uno analiza un poco, el único gobierno de Latinoamérica que no tiene buenas relaciones con China es Brasil, ¿no? Porque tiene una cercanía, casi un reflejo con Estados Unidos. Pero el resto, incluso gobiernos de derecha, como los gobiernos de Chile, o gobiernos más de centro-derecha, Ecuador, Colombia, Perú, tienen tratados de libre comercio, siguen comerciando exactamente igual. Y digo, el ser un gobierno de centro izquierda, centro derecha, con China no es algo que a ellos les impida negociar de ninguna forma. Entonces, yo creo que es un momento de oportunidades para el vínculo, lo que a mí siempre me hace un poco de agua y me gustaría que mejore, es el otro vínculo, no tanto el vínculo comercial, económico con China, sino el otro vínculo de una afinidad más ideológica. Me parece bueno, nosotros en general en toda la región estamos como un poco cansados de depender ideológicamente, económicamente y todo de Estados Unidos, y me parece que China en esta situación se presenta como una gran oportunidad en consolidar alianzas más allá de la alianza económica, sino de establecer otro tipo de vínculos sociales, políticos, diplomáticos, culturales, y ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque si vamos a plantarnos hacia este nuevo orden que estamos todos diciendo que China es una potencia emergente, etcétera, es bueno que tengamos un vínculo mucho más estrecho con China, que para nosotros es conocido porque estudiamos China y porque vivimos en China, pero en general para el mundo es algo completamente desconocido, ¿no? Y genera mucha más incertidumbre y muchas más preguntas de lo que podemos llegar a entender de qué es lo que está pasando. Entonces, me parece que en términos de América Latina es una gran oportunidad. Se tienen que establecer vínculos desde otro lado. Yo siempre discuto un poco, bueno, esto del poder blando,
y siempre discuto también los términos en los que China se trata de vincular con América Latina también, pero con todo el mundo. Todas estas ideas de los discursos de China que son como un poco inentendibles para nosotros, ¿no? Porque nos plantean la comunidad de destino compartido. No tenemos ni idea qué quiere decir. Para ellos tiene un montón de sentido, pero para nosotros no sabemos qué es, y entonces creo que esta rigidez en el discurso chino tendría que avanzar. Digo, la oportunidad está ahí. Es una cuestión discursiva, es una cuestión de acercamiento, es una cuestión cultural. Y me parece que esa es la gran oportunidad y el gran desafío que nos queda a nosotros para acercarnos a China, y nosotros como latinoamericanos también presentar qué es lo que nosotros queremos, ¿no? No esperar a que China venga y nos diga, yo les voy a dar tanto y ustedes tienen que hacer esto. No, sino pensar nosotros como latinoamericanos también qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos gustaría, qué podemos ser aliados de China. Entonces, que también nosotros empecemos a pensar para dentro de nuestros países y toda la región juntos, en que, bueno, podemos proponer. Yo creo que en ese sentido China siempre está abierto a cooperar desde esta posición de sur, ¿no? Porque somos sur global. Entonces, creo que desde ahí se puede construir muchísimo. Sí, pero en Vale. eso, de acuerdo, falta una posición conjunta de América Latina, un documento blanco como lo ha hecho China para decir, esto es lo que queremos, porque a mi modo de ver, China Exactamente. ya un poco eso lo tiene como, claro, pero nosotros no nos integramos, así es. Sí, nosotros No tenemos va a muchísimos pasar. problemas. No va a pasar. Lo podemos empezar ahora, si quieren. Yo les voy a agradecer a Mercedes, a Tatiana, a Camilo por sus intervenciones. Creo que han tocado unos puntos esenciales para aquellos que estamos interesados en los temas asiáticos, en China, en la política exterior de China, en las relaciones internacionales. Quiero agradecer también a nuestros 35 participantes, al menos desde la plataforma Zoom. También saludar a aquellos que nos siguieron por Facebook Live. Agradecerles entonces a todos y a todas su presencia e invitarlos para que el próximo jueves se unan también a una nueva tertulia de Tu Mundo Sin Filtros, organizado por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por todo. Sí, Eduardo, un placer. Las Muchas preguntas, gracias. todo. Excelente.